eso, que me llamo Pablo de Soto y junto con Sergio Moreno y José Pérez de Lama formamos un equipo que nos llamamos Hackitectura.net y bueno, nuestra formación es la de arquitectos y nuestra tarea ha sido en estos últimos años desarrollar prototipos trabajando al mismo tiempo en el espacio físico y en el espacio digital que puedan amplificar el espacio público, ¿no? Entonces, en un primer momento hemos trabajado sobre todo con hackers y con programadores en el desarrollo de herramientas de software libre y también en el desarrollo de Media Labs temporales. Y eso desde el 2003 hemos organizado y puesto en práctica una serie de Media Labs temporales que los llamamos, bueno, laboratorios donde se junta gente muy diversa para tratar distintas temáticas, ¿no? En un primer momento fue cuestiones más locales en Sevilla, vinculadas con luchas, por ejemplo, contra el parking de la Alameda, que es una zona del espacio público de la ciudad que estaba en peligro, y después hemos hecho otros proyectos de Media Lab temporales, como han sido La Multitud Conectada en Huelva en el 2003, Fadayat, que fue un proyecto bastante importante para nosotros, que llevamos a cabo junto con muchos más colectivos, que consistió en instalar un Media Lab en el Estrecho, pero en las dos orillas de manera simultánea. Y bueno, lo que venimos a presentar aquí en Banquete, Nodos y Redes es la documentación de dos de los últimos prototipos de Media Labs temporales. Uno en un contexto rural, que fue el proyecto de Geografías Emergentes, que consistió en instalar un laboratorio temporal en el exterior de una central nuclear en Valdecaballeros, en Extremadura. Y el otro es un proyecto que no es un laboratorio temporal exactamente, pero que sigue con esa misma filosofía, que es nuestra aportación al concurso de la Plaza de las Libertades de Sevilla. Que era la Plaza de las Libertades de Sevilla es un concurso que lanzó el Ayuntamiento de la ciudad hace 3 años y que el objetivo de ese concurso era rehabilitar todo el espacio público frente a la estación de alta velocidad con un programa de nuevos usos que tuviera que ver con un programa muy abierto sobre el significado de las nuevas libertades, ¿no? Entonces pensamos que las nuevas libertades en el espacio público pueden estar también relacionadas con la tecnología. Entonces desarrollamos un proyecto, una idea que era la de la Wikiplaza, que tiene que ver con cómo gestionar el espacio público con las mismas ideas con la que se gestionan espacios en Internet, ¿no? Por ejemplo, hacemos analogía con la Wikipedia o por ejemplo con Indymedia, como ese espacio público digital puede también influenciar a cómo se diseña el espacio físico. ¿Puedes contar un poco mejor el proyecto este? ¿En qué medida tú relacionas, por ejemplo, o relacionabais la parte esta de Internet con el espacio público? O sea, ¿esto cómo se hacía efectivo, ¿no? Con una serie de... O sea, no me lo puedo imaginar. Vale. Bueno, pues preguntabas que cómo se puede imaginar ese espacio público amplificado. Y bueno, nosotros como trabajamos con varias hipótesis, ¿no? Porque todavía el proyecto está todavía en el papel, no se ha podido llevar a cabo. Una es, por ejemplo, el espacio electromagnético ciudadano, ¿no? Cómo construir un espacio de conectividad, pero que se gestione de una manera un poco más rica que simplemente los nodos de acceso wireless. Otra es el espacio público o la plaza como Loglo, que es una mezcla de logo y glow, bueno, que es como significar espacio público con la tecnología, pero... Uy, me he quitado la vida. Para este proyecto de la Plaza de las Libertades, trabajamos sobre varias hipótesis, ¿no? Una es que la plaza tenía que ser una plaza conectada a otras plazas, ¿no? Para eso había que desarrollar una serie de interfaces, ¿no? Para los que había que poner en valor una tecnología. Estamos trabajando también con software libre y con hardware libre, así como elementos estratégicos para el proyecto. Y bueno, la verdad es que ahora mismo es una hipótesis porque no se ha podido todavía poner en práctica, ¿no? Pero lo que nos imaginamos es que estos últimos 10 años en los que, sobre todo en el movimiento así hacktivista, se
se han realizado determinadas innovaciones, tanto de organización social como de producción tecnológica, se pueden aplicar a la producción de un espacio físico permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos participado en todos los encuentros, los Hack Meeting, que han sido los encuentros de hackers del Estado español, en los que, por ejemplo, todo el programa de contenidos se coordina de manera horizontal mediante listas de correo, ¿no? Cómo hacer de esta práctica algo permanente en el espacio público es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, el primer momento lo que hemos puesto en práctica es un proceso de participación ciudadana con la comunidad de artistas y activistas locales, ¿no? Tanto activistas de barrio como organizadores de festivales de audiovisual, etcétera, ¿no? Entonces, hace un año, organizamos unas jornadas que se llamaron Una Wikiplaza, un jardín de microchips, que fueron las primeras jornadas de media arquitectura que tenían lugar en Sevilla, donde invitamos tanto a artistas y activistas locales como a expertos del panorama nacional que podían como aportar al proyecto, ¿no? Entonces siempre lo vemos como un proceso abierto en el que determinadas sinergias son las que van poniendo, los que van levantando el proyecto, ¿no? En el que el programa de usos es una parte intrínseca de la definición de ese espacio público, ¿no? O sea, allí va a haber, en esta Plaza de las Libertades, va a haber lo que se llama un centro de interpretación de las nuevas libertades, que nosotros queremos que funcione como un Media Lab con esa filosofía que te hablaba antes del movimiento hacker o del movimiento hacktivista, ¿no? En la que, bueno, se trabaja online, ¿no? La parte digital es muy importante, se trabaja de manera horizontal, hay una decisión colectiva de cuáles son los objetivos, ¿no? Y bueno, con una vocación muy abierta, ¿no? Por eso pensamos que esa idea o ese concepto de wiki, que si sabéis, bueno, en hawaiano significa rápido y ha sido muy significativo a nivel de tecnologías de Internet, porque fue la tecnología que permitió por primera vez editar texto de manera colaborativa en la web sin necesidad de pasar por los servidores, ¿no? Básicamente hacía mucho más sencillo la edición colectiva de texto en red. ¿Qué ha permitido esto? Pues ha sido como una herramienta súper importante para la mejora de la organización de los colectivos en el mundo, ¿no? Y por eso pensamos que es como una palabra clave, una idea de fuerza, que puesta en valor con la palabra plaza, define ese espacio público amplificado, de vocación social, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Donde pueda haber como sinergias entre tanto los que trabajan en la parte de hardware, porque trabajan con microcontroladores, con sensores, la gente que viene por la parte de software porque son programadores que desarrollan software libre, tal, y con los puros, digamos, usuarios del espacio público, que pueden ser gente de teatro, tal. Y bueno, o si no, también lo que es como el espacio público puesto en valor en la ciudad, que es, por ejemplo, cuando sucede una manifestación, cuando hay un acontecimiento ciudadano espontáneo y tal, ¿no? Nosotros siempre habíamos pensado como que también esa Wikiplaza tiene que servir para amplificar la acción ciudadana, ¿no? Pero al ser, digamos, un proyecto que pensamos que tiene que nacer de abajo arriba, pues por eso es tan importante como desarrollar esos mecanismos de inclusión y de participación, ¿no? Y bueno, nosotros como arquitectos, bueno, como arquitectos o arquitectos que nos gusta llamarnos, pues eso, pensamos lo que hay que desarrollar es como una serie de metodologías o de recetas, ¿no? Para que esas sinergias sean posibles, ¿no? Entonces, como la primera metodología es que hay que combinar el espacio físico con el espacio digital, ¿no? Esa es una primera hipótesis, ¿no? Otra segunda hipótesis o metodología es que la participación ciudadana tiene que ser un elemento fundamental, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pensamos que va surgiendo todo el proyecto, ¿no? Es lo que hemos hecho siempre en situaciones que han durado 10 días, una semana, 2 semanas en el tiempo, ¿no? Lo que comentaba antes de los Media Labs temporales. Y con este proyecto de la Plaza Libertades se daría el paso de pasar a una infraestructura permanente, ¿no? Y bueno, creo que es interesante que estos dos proyectos se presenten aquí en Banquete porque uno es un proyecto que todavía no ha sucedido en el espacio urbano y otro es un proyecto, digamos, que define lo que hemos venido haciendo estos últimos años, ¿no? De estos Media Labs temporales que describen una manera de funcionar, de organizarse, de plantear objetivos y necesidades, que es lo que hemos aplicado, por ejemplo, en la frontera entre España y Marruecos, ¿no? que se empezó a militarizar de manera fuerte estos años, ¿no? Qué significaba desarrollar un Media Lab temporal, después
en una central nuclear en un paraje agrícola y ganadero, ¿no? Pues esas metodologías ahí, cómo se podrían aplicar al espacio de colaboración, de horizontalidad y de entender que el espacio público es una mezcla de lo digital y lo físico, cómo se podrían aplicar al espacio urbano, ¿no?